Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Semana sumamente movida por parte de la Asamblea Legislativa, los diputados, la nueva Asamblea y también por parte de las autoridades de seguridad y por supuesto la Fiscalía General de la República. Hemos visto noticias que sin duda han sido impactantes, pero de muchísima esperanza para muchos salvadoreños, sobre todo en el tema de la lucha contra la corrupción. Ayer, de hecho, vimos a 5 exfuncionarios del gobierno del FMLN que fueron detenidos por los delitos de lavado de dinero y peculado. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Yo quiero darle la cordial bienvenida a mis invitados de esta noche. Vamos a estar conversando con 2 diputados de Nuevas Ideas y quiero darle la bienvenida a Lorena Fuentes, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Buenas noches, diputada. Buenas noches, Armando. Buenas noches al pueblo salvadoreño. Para mí siempre es un gusto estar en este espacio. Gracias de verdad por abrirnos las puertas de este programa y pues quiero aprovechar el espacio para enviarle un afectuoso saludo a mi querida Santa Ana, quienes estamos de fiestas en el marco de las fiestas patronales en honor a la señora Santa Ana. Este año son un poco diferentes las fiestas, pero claro, siempre el cariño para mi querido Santa Ana. Bueno, un abrazo para nuestros amigos del occidente del país. Y por primera vez yo quiero darle la cordial bienvenida, porque solo nos seguimos en redes, pero qué bien poderlo tener acá en persona, a Carlos Germán Bruch, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Lorena. Buenas noches. Buenas noches. Y también Armando, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí siempre para conversar, para opinar, para dar un informe también a los ciudadanos, porque para eso estamos. Debo decir que también quiero felicitar a Santa Ana, que es la ciudad de mi padre y que también la siento como la mía, pero por supuesto también a San Salvador y a todo el país, ¿verdad? Por supuesto. Por medio de Canal 10, que es nuestro canal. El canal de los salvadoreños. Esta es la voz de los salvadoreños. Y bueno, vamos a hablar de los temas. Y es que, a ver, la captura de varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes en la llamada Operación Desfalco ha quedado al descubierto cómo funcionaba esta estructura de corrupción en los gobiernos del FMLN, y no solo de ahí, sino que también del Partido Arena. Las autoridades de seguridad y la Fiscalía reiteraron que las capturas tienen una base legal en la investigación y no una motivación política. Quiero que vean la nota. Aún siendo exfuncionarios atraen a las cámaras, pero ahora por una acusación penal relativa a la corrupción. Al ex viceministro y exdiputado Calixto Mejía lo escoltaban siempre agentes de personalidades importantes, pero ahora elementos de élite de la PNC lo llevaron esposado. Mientras, los altos funcionarios de seguridad pública y la Fiscalía revelaban parte de la investigación y los jugosos montos que los capturados recibían en efectivo, mes tras mes, en concepto de sobresueldos y hasta en calidad de bono de retiro, cuando dejaban la administración pública. Aquí no se trata de persecución política. Esto es la persecución de ladrones. La persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento. Las órdenes pendientes de captura y las materializadas son una derivación del caso Saqueo Público, en el que el prófugo Mauricio Funes lideraba la sustracción de 351 millones de dólares mediante mecanismos que crearon él y sus exfuncionarios. El dinero era entregado en casa presidencial. Firmaron recibos. Los recibos se ha corroborado la autenticidad de las firmas. De acuerdo a la información, se cuenta con peritajes financieros y de policía técnica y científica. Esto no se trata de presos políticos, como lo quieren hacer ver. Esto se trata de que estas personas son políticos corruptos, presos por sus delitos. Confirmaron que esta es la primera de muchas acciones en la Operación Desfalco. Tenemos información que hay varias personas que ya están fuera del país. No voy a mencionar algunos destinos, pero sí se tiene información de los controles migratorios de algunos exfuncionarios. Sobre este tema es importante mencionar que crece la expectativa de quiénes van a ser los siguientes capturados porque pertenecen a la misma red o estructura que desfalcó a las arcas del Estado. Lo seguimos. Perfecto.
Diputado Brook, quizás conocer su primera reacción al respecto sobre estos 5 exfuncionarios del gobierno del FMLN que han sido detenidos por el delito de lavado de dinero y peculado, y además de otra lista también de personas, exfuncionarios del FMLN, que están fuera de las fronteras. Mira, lo primero es decir lo contradictorio que se ha venido a descubrir, que ya lo sabíamos, pero esta gente cuando llegó al gobierno decían que iban a hacer cosas respecto a la corrupción y a la falta pues a la escasez que ha habido en nuestro país. Llegaron con un discurso, con una fanfarria muy elevada, pero al final hicieron lo mismo que Arena hizo, ocultar. Esos mecanismos corruptos vinieron desde el tiempo de Arena. Quedó comprobado desde que el señor Cristiani lo llegó a decir hace un par de días en la Comisión Especial de Sobresueldos. Y lo que vemos es que ese entramado, el FMLN lo siguió a pie juntilla. O sea, hizo un copy-paste, siguieron y siguieron entre ellos, entre el Frente y Arena, pues defalcando, robándole a nuestro pueblo. Estas capturas, si lo vemos los salvadoreños, y recordemos un poco, o sea, tengamos claro lo que siempre en El Salvador se hizo, y no te hablo siempre, un siempre cortito. Yo tengo 52 años y desde que tengo uso de memoria recuerdo a mis tíos, a mi padre, a la gente mayor que yo diciendo, cada vez que llegan al gobierno es a robar. Bueno, este gobierno, en el que estamos ahora, el del señor Nayib Bukele, ha llegado a capturar a los que han robado en gobiernos anteriores. O sea, se está haciendo justicia, el aparato judicial está funcionando, porque además hay entramados que se están y que empezamos a descubrir y a quitar desde el 1 de mayo que tienen que ver con que la justicia antes también jugaba para ellos, ¿verdad? No quiero decir la justicia, los que mal manejaban el aparato judicial, ¿verdad? Y eso es lo que hemos visto entonces en el día de ayer, que empezó ya a echar frutos, y por eso es que vemos que quienes usaban sus puestos para deliberadamente sacar dineros para ellos mismos, para sus partidos, porque entre ellos tenían todo ese canje, pues ahora tienen que pagar ante la justicia, tienen que enfrentar a la justicia. Eso es como funcionan los países modernos, eso es como funcionan los países que quieren dejar atrás esos pasados oscuros. Así ha sido en la historia del mundo, y nosotros en El Salvador nos hemos propuesto, nuestros compañeros, también nuestro presidente, el gabinete actual se ha propuesto, ¿ya?, que vamos a hacer las cosas como en el primer mundo, y si se puede, y ese es nuestro trabajo incansable día a día, mejor. Por supuesto. Diputada Fuentes, su primera reacción al respecto de estas capturas. Bueno, pues realmente yo no esperaba menos del sistema judicial, del fiscal general de la República, de nuestro ministro de Seguridad y Justicia. Realmente esto es impartir justicia. Esto es una verdadera justicia. Como ya se dijo en reiteradas ocasiones, esto no es un tema político, esto es un tema de un delito, y donde hay un delito se tiene que proceder de forma imparcial, y eso es lo que ha sucedido en las últimas horas. Es lamentable porque ya, como bien decía Carlos, nuestro país ha estado en los últimos más de 30 años sumergido en la pobreza, sumergido en el subdesarrollo. ¿Qué no se pudo haber hecho con todo este dinero? ¿Cuántas camas? Bueno, hoy queda en evidencia por qué el sistema de salud estaba en esas condiciones cuando llegó el presidente Bukele, cuando la pandemia nos atacó, porque solamente habían 30 camas en las UCI. ¿Por qué nuestras escuelas se han encontrado en las condiciones en las que se han encontrado? ¿Por qué nuestro país estaba sumergido de verdad en una inseguridad? Y es por todo este mal manejo que ha habido de los fondos públicos. Yo quiero recordarle, diputada, también al pueblo salvadoreño que solo en estas capturas todas estas personas contribuyeron al desfalco de $350 millones. Sí, es lamentable para el pueblo salvadoreño que estas personas hayan utilizado de esa forma el dinero que con tanto sacrificio paga el salvadoreño, que todos los días se levanta temprano, que tributa mes a mes con esfuerzo y con sacrificio, y cómo estas personas se llenaban los bolsillos sin piedad. Estamos hablando de $350 millones. ¿Cuántas cosas buenas pudieron venir a nuestro país si ellos no hubieran hecho lo que hicieron? Entonces,
no es un tema de cacería de brujas, como lo han llamado en algún momento, es un tema de justicia social, de justicia para nuestro pueblo salvadoreño y de sentar precedentes para que en este país ese tema de corrupción quede en el pasado. Iniciamos en construir un nuevo país, estamos iniciando a construir los cimientos de un nuevo país, un país que por fin va a estar libre de la corrupción y de la malversación de los fondos. Y eso es lo que hemos iniciado. Inició en el 2019 con nuestro presidente Nayib Bukele y ahora pues se suma un órgano más del Estado que es el órgano legislativo, el cual desde ahí estamos nosotros procurando generar el marco jurídico para que no más vuelva a suceder actos de corrupción como los que hemos visto pues, en las últimas horas. En el FMLN he estado en un discurso y ellos le llaman una persecución política. Ya lo decía las autoridades, decían esto no se trata de una persecución política, sino de una persecución de ladrones, decían claro, las autoridades. Y el jefe de esa banda de ladrones está en Nicaragua, se llama Mauricio Funes, y yo creería que es lo lógico, es lo humano, lo hemos estado viendo. Llegó un expresidente de Arena, expresidente también de la República, que también se encargó de defalcar y hizo tanto, llegó esta semana, y lo que están haciendo, ¿qué es lo que suele pasar? Cuando agarran a unos cuantos de una banda de ladrones, pues empiezan quieren salvar su pellejo, pues empiezan a decir, bueno, mire, también la responsabilidad la tiene este y este y lo otro. Eso es lo que pues, seguramente vamos a empezar a ver, porque me imagino quien está pues, pasando jornadas bajo las rejas, ¿verdad? En algún momento va a hablar, ¿verdad? Que es lo que decía Antonio Saca el otro día en la comisión especial. Si no hablé antes es porque no me dejaron, porque también hay que decirlo, el entramado también, que incluía un fiscal general de aquel entonces, porque también eran los fiscales generales de Arena y del Frente y de las mafias de este país, no le dejaron hablar. O sea, él en un momento dijo, Antonio Saca dijo, yo sí fui culpable, cometí estos defalcos, estos robos, pero quiso hablar y ahí le apagaron el micrófono judicialmente. Pues entonces llegó a la Casa del Pueblo, donde ahí pues se recibe a la gente que puede dar información para continuar estos entramados. Esa es la razón de ser de estas comisiones, ¿verdad? Escuchamos y tenemos también la potestad y tenemos también toda la fuerza legal, porque eso es lo que nos han dado los ciudadanos para llevar. O sea, ¿qué es lo que vemos claramente aquí? Ese sistema judicial que ha sido históricamente amañado, que hay hasta, bueno, sabíamos pues hace poco pues tuvimos que sacar hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Cámara de la Constitucional, que se sabía también cómo actuaba, era obvio cómo actuaba de corrupto, pues se cambiaron precisamente porque el pueblo dijo, miren, ya no aguantamos más. Y eso es lo que se ve y eso es lo que ahora está funcionando pues a cabalidad para dar con estas bandas que llegaron por medio de engaños, por medio de mucha manipulación, pero contaban con el dinero porque lo sacaban de alguna manera en todos estos entramados, en todos estos mecanismos corruptos, para hacer campañas que tenían una finalidad, lavarle el coco a la gente, engañar. Pues ahora que esos engaños ya la gente dejó ya quedaron en evidencia, ya no votaron más por ellos porque fueron el fracaso máximo de nuestro país. Ahora viene la fase donde también se le pide a la justicia que empiece a llevar a la cárcel a estos ladrones magnánimos que tuvo nuestro país. Por supuesto. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista y al regresar seguimos hablando. Vamos a profundizar también en algunas declaraciones que se dieron a conocer en esta comisión especial que investiga el tema de los sobresueldos y lo revelador que fue para mis dos invitados todo el testimonio y las declaraciones que dieron los expresidentes. Estábamos hablando de esta operación desfalco que ha llevado a exfuncionarios del gobierno del FMLN, del primer gobierno del FMLN, pues ya algunos capturados y otros prófugos de la justicia. Entre ellos, podemos decirlo, Salvador Sánchez Serén, Gerson Martínez, Guillermo López Suárez y Lina Pol, ex viceministra en ese entonces y también ministra de Medio Ambiente. Pero saben, antes, diputados y pueblo salvadoreño, quiero mostrarles que las autoridades revelaron detalles de la cantidad de dinero que habrían recibido estos exfuncionarios investigados y capturados en la operación Desfalco. Quiero que vean los nombres, la fotografía y el dinero que desfalcaron.
Los exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes capturados y que recibieron dinero aparte de su salario mensual de gastos reservados de Casa Presidencial son Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, quien recibió $210,000. Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo, recibió $208,000. Violeta Mengíbar, ex ministra de Salud, recibió $177,000. Hugo Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, recibió $174,000. Erlinda Handal, ex viceministra de Ciencia y Tecnología, recibió $162,000. Para varios exfuncionarios, quienes se encuentran fuera del país, se han girado órdenes de captura y se emitirá la solicitud de difusión roja internacional. Estos son Salvador Sánchez Serén, en calidad de ex vicepresidente de la República, quien recibió $530,000. José Guillermo López Suárez, ex ministro de Agricultura y Ganadería y expresidente de CEPA, recibió $565,000. Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas, recibió $290,000. Y Lina Dolores Paul, ex ministra de Medio Ambiente, recibió $177,000. De acuerdo a las autoridades, las investigaciones continúan, al igual que los procesos de capturas pendientes. Diputada Lorena, veíamos incluso ahí exfuncionarios del gobierno del FMLN que abanderaban temas como la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, contrasta mucho con la realidad. Era un simple discurso político, ¿verdad? Con eso ellos trataban de convencer a la población de que eran el verdadero cambio, el cambio que nunca llegó más que para ellos mismos y para sus familias y para sus bolsillos, ¿verdad? Pero es lamentable realmente ver la cifra, $530,000 de parte del ex vicepresidente en un periodo y presidente en el segundo. Vemos cantidades, por ejemplo, la ex ministra de Salud, $177,000, cuando realmente los hospitales estaban en estados deplorables. El salvadoreño tenía tal vez que recibir su atención médica en el suelo. Es lamentable. Realmente quien no concuerde en que este es un proceso de justicia, este es un proceso en contra de ladrones, es porque de verdad todavía no sé realmente dónde está ese sentido humanitario de ver qué país nos han heredado y ahora lo dejan al descubierto. ¿Por qué es que el país se encontraba en las condiciones en las que se encontraba? Sin duda alguna es de aplaudir el actuar del actual fiscal general de la República, quien ha puesto su total empeño en que esto tenga una conclusión justa y que se imparta la justicia como debió haberse impartido desde el primer momento en que se descubrieron estos mecanismos de corrupción, ¿verdad? Esperemos en las próximas horas que quienes se encuentran prófugos, ¿verdad?, quienes están fuera de las fronteras de nuestro país, tomen conciencia también y si pues de verdad, porque ellos alegan de que esto es una cacería de brujas, de que esto es una persecución política, pues que enfrenten, ¿verdad?, y que demuestren de que no han cometido nada ilícito, que como ellos mencionan, porque se ha escuchado y se ha hecho muy famosa la frase, todo lo hice bajo el marco lícito de la ley, ¿verdad? Todo está lícito, no he hecho nada ilícito en mi vida. La frase pues de la que lo demuestren, que se enfrenten a la justicia y que demuestren que todo ha sido lícito. A ver, diputado Brook, esto yo quiero sobre todo conocer su reacción tomando en cuenta todo lo que está diciendo la diputada Fuentes. Decía el presidente de la República en redes sociales, me confirman que ninguno de los capturados vivía en una casa de cartón. Mira, definitivamente, o sea, eso es lo que yo llamo la retórica por la retórica. Complementando lo que decía Lorena, si realmente cualquiera de los funcionarios, incluidos los de Arena, que están ya señalados, ¿ya?, quieren hacer algo positivo por su país, ¿ya?, entonces es tan fácil como que enfrenten la justicia y devuelvan hasta el último centavo. Hace unos 10, 11 años en Alemania fue capturado el presidente de un equipo famoso de fútbol, del Bayern Múnich, un señor empresario,
y no salió libre hasta que devolvió el último centavo de euro, siendo un personaje, ¿verdad? Ya no digamos un funcionario que sus partidos han llegado a decir que son lo que son. Bueno, pruébenlo. Yo escuchaba al señor Rodrigo Ávila, creo que ayer, diciendo de que no, él nada más hizo uso de la seguridad, un ministro de seguridad y un policía que decía que tuvo que recibir sobresueldos para pagar seguridad, pero si él disponía de los policías y de todo lo que eran los efectivos bajo su cargo como ministro y como jefe de la policía, ¿para qué tenía que andar contratando? O sea, es burda la forma que él está defendiendo. La única forma que tienen de resarcirse es que vayan y enfrenten la justicia y que digan, aquí está, les vamos a regresar el dinero. Así como tuvieron la habilidad para robárselo, yo creo que tienen un poco la decencia, si es que les queda, para regresar el dinero a las arcas de nuestro país, a todos los salvadoreños. Esa es la única manera. El resto es politiquería. El resto es esa politiquería que ellos, pues, como el ladrón juzga por su condición, están diciendo que es persecución política, ¿no? Entonces, denle vuelta, no hagan politiquería de esta barata, ¿verdad? Y devuelvan lo que se llevaron, porque ahí están las pruebas, ahí están los documentos, ahí están los testigos, y me imagino van a seguir habiendo declaraciones y testigos que siguen apuntando y que el fiscal general lo decía, ahí tenemos toda la información para que esta gente pues enfrente la justicia. El resto, bueno, oía también a los señores con megáfono en mano, están recordando los viejos tiempos, su Guerra Fría, todo eso que el país no quiere, que ya pasó y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está viviendo nuestro país al día de hoy. Al día de hoy se está haciendo aquí la justicia que los salvadoreños han demandado ya por décadas. Por supuesto. En esta comisión que investiga todo el tema de sobresueldos, veíamos algunas declaraciones, por ejemplo, del expresidente Elías Antonio Saca, diputada Fuentes, donde él confirmaba y confesaba, sobre todo, creo que la palabra correcta es confesaba, que este tipo de temas de los sobresueldos se pasó al gobierno del presidente, el expresidente Mauricio Funes. Y ya estamos viendo los resultados. Sin embargo, pregunto, ¿este mismo mecanismo de sobresueldos llegó también al gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén? Pero antes antes de conocer su reacción, quiero que vean este audio del expresidente Elías Antonio Saca, donde precisamente se refiere a esto, solo para contextualizar. Usted explicó que este mecanismo era un mecanismo heredado, que tuvo reuniones previas en las que le explicaron que así se venían haciendo las cosas, pero también mencionó que usted se reunió con el presidente Funes. ¿Usted le trasladó al presidente Funes este mecanismo y le explicó en la misma forma que le explicaron a usted sobre el pago de sobresueldos? Bueno, efectivamente, cuando se confirman los resultados que le dan la presidencia a Mauricio Funes, tuvimos una reunión entre ambos, conversamos de manera general de los temas de la presidencia y posteriormente se formaron algunas comisiones. Me recuerdo que él se hizo acompañar por el ministro Cáceres, que posteriormente fue ministro, lo acompañaba en esa comisión de transición y se comenzó el trabajo. Llegaban a Casa Presidencial la gente del futuro gobierno, el señor Hato Asbun llegaba, la señora Karina Sosa llegaba con don Hato Asbun, llegaron y efectivamente conoció el propio presidente. Eso se lo entregué al presidente Funes, la información de los sobresueldos. Él estuvo enterado en su momento. Diputada, ya lo decía el expresidente Elías Antonio Saca, ¿cómo no creer también que este tipo de práctica siguió en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, tomando en cuenta que él es uno de los prófugos y que en ese tiempo él recibió sobresueldos como vicepresidente de la República? Sí, la verdad es que este mecanismo corrupto, esta práctica corrupta, era una práctica corrupta heredada. Venía de gobierno en gobierno, de traspaso en traspaso, ¿verdad? Es lógico creer que pues, en ese momento el ex vicepresidente, que tenía conocimiento, que ya había recibido sobresueldo, que sabía cómo era el mecanismo corrupto, cómo funcionaba y los beneficios que traía para sí mismo, para su gabinete, para sus funcionarios, para su gente del partido, pues obviamente que era una práctica que
creo que no podía decir que no, ¿verdad? Entonces realmente es lamentable cómo este tema de los sobresueldos es un mecanismo de desfalco total al Estado que aparentemente fue legalizado por estos dos órganos del Estado que en ese momento se pusieron de acuerdo para ejercer y encubrir sobre todo estas prácticas corruptas que tanto daño le hicieron a los salvadoreños. Entonces creo que todos los salvadoreños estamos conscientes y hoy, repito, queda al descubierto y queda confirmada por qué nuestro país estaba en el estado en que se encontraba, por qué porque estos ladrones, podemos decirlo, porque ya está comprobado por la justicia, desnaturalizaron la reserva de los gastos que debía tener esa partida. No era para dar sobresueldos, no era para comprar voluntades, no era para comprar gobernabilidad como en su momento lo hicieron. Claro, hablemos, diputado Bruc, de las declaraciones también del expresidente Alfredo Cristiani. A él se le cuestionaba mucho el por qué salían cheques a nombre de él y él insistía en la palabra, todo es legal, no hay nada ilícito, todo es lícito. Sin embargo, nunca explicó según qué ley. Sí, es que acordémonos que desde que estas bandas delincuenciales se ponen de acuerdo en lo que ellos llamaron acuerdos de paz, desde ahí empieza el capo de todo esto, ¿ya?, a urdir, a mecanizar, a crear todos estos caminos, ¿verdad? Estamos hablando desde el año, ¿qué?, 89, ¿verdad? Empiezan a crear estos mecanismos para que el país quedara en manos de estas grandes bandas, fusionadas y que actuaron una vez uno, una vez la otra, ¿verdad? Durante tantos años. Eso es lo que pasó, o sea, se empieza a manejar y a urdir y a diseñar, ¿ya?, con toda esta experiencia que han tenido, pues, del FMLN, gente estudiada hasta en Rusia, en grandes universidades, otros en Harvard, preparados para funcionar bajo este mecanismo. Eso quedó claro ya en la comisión donde llegó el señor Cristiani y empieza a decir, con alguna, fíjate que hay que llamar la atención en algo. En ningún momento él utiliza la palabra era legal o ilegal, sino que ilícito. Y si nos vamos a la etimología de la palabra, es que no es un concepto, él no puede decir que era legal. ¿Me explico? Porque no lo era. Porque en algunos casos legalizaron, ¿ya?, porque ahí vemos desde que en los mismos orígenes del año 83, o sea, previo, iban preparando esto. Pero cuando entran ya ellos a decir, bueno, si se dan cuenta, hay que aclarar, en ningún momento la guerra finaliza porque ellos deciden ser pacíficos. Finaliza porque allá en el mundo pues se cae la cortina de hierro, se cae el muro, el comunismo pues deja de desaparecer, por ende el capitalismo también pierde fuerza porque tenían al mundo en vilo desde hace años, y ahí es donde a este pequeño país que le venían dando dinero y fondos a ambos bandos, se quedan sin su gallinita de los huevos de oro. Y entonces ellos deciden, bueno, les dijeron, vamos a darles un último dinero. Ahí está, y después ustedes se ponen de acuerdo y lo hicieron muy bien. Se inventaron también ¿cómo se llama? Un show, acuerdos de paz. ¿Qué paz ha habido en nuestro país? ¿Qué paz ha habido en nuestro país desde ese momento donde estas bandas delincuenciales se sentaron a firmar estos acuerdos entre ellos? ¿Verdad? No ha habido. Nuestro país ha vivido sistemáticamente. El presidente Bukele lo dijo hace ni media hora. Aquí falta mucho por mejorar en la seguridad, porque eso que nos dejaron, pues claro, lo armaron tan bien que ahorita se está haciendo algo desde el Plan Control Territorial. De hecho, yo quiero interrumpirlo, diputado, para mostrar precisamente el tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, donde se refiere al tema que acaba de mencionar el diputado Bruc, y dice, es indiscutible que hemos mejorado muchísimo en seguridad, pero también, dice el presidente, es indiscutible que El Salvador sigue siendo un país inseguro y que necesitamos combatir al crimen de manera frontal. Y eso haremos, aunque se opongan los que obviamente se opondrán, decía el presidente. Claro, quienes se oponen a que haya un país más seguro siempre son los delincuentes.
¿ya? En cualquier historia de cualquier país, en cualquier realidad, hasta en las películas lo podemos ver. ¿Quiénes se oponen? Los malos. Tú vas a llegar a ver que alguna vez haya un delincuente, un secuestrador, un narcotraficante que diga, sí, quiero un país seguro. No, les conviene la inseguridad. Eso fue lo que hicieron el FMLN y Arena. Crear un país inseguro a todo nivel para que ellos siguieran, pues, actuando de la manera que actuaron, robándole al país. ¿Ya? Claro, los engaños venían cuando decían tenemos un país pobre. Ok, ¿y la pobreza de dónde viene? La pobreza no sale como sale el sol todas las mañanas, ni cae con la lluvia, ¿verdad? La pobreza es producto de estas políticas nefastas, de estos mecanismos que fueron funcionando y que se fueron intercambiando entre ellos y heredando entre ellos, desde el señor Cristiani para acá. Eso es lo que está hasta ahorita claro, indiscutible, y que está ahí, que los salvadoreños lo estamos viendo y que por supuesto nuestros compañeros y nosotros en las diferentes comisiones especiales estamos todavía, y digo todavía porque esto es apenas el comienzo. Este es el comienzo de lo que se ha investigado y lo que se ha descubierto. Por supuesto. Vamos a hacer cuando son las 8 de la noche con 38 minutos otra pausa, diputados, y al regresar venimos hablando siempre de este tema y de otras opiniones y palabras reveladoras que se dieron en esta comisión especial que investiga el tema de sobresueldos. Darles mucho por todos los comentarios y todo el apoyo que tenemos de ustedes fuera de El Salvador y que están a la expectativa de todo lo que ocurre. Esta noche conversando con Carlos Bruch y Lorena Fuentes, ambos diputados de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Y me llama la atención también, diputada Fuentes, algunas declaraciones que se hacían en estas comisiones, en esta comisión sobre todo, y uno de ellos... uno de estos expresidentes decía, todo este dinero que lo sacamos de esta partida secreta fue a parar a un partido político, y es el partido político Arena. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se va a dilatar el proceso para una posible cancelación, por ejemplo? Sí, definitivamente fueron declaraciones muy contundentes que queda ya en manos del Tribunal Supremo Electoral tomar las decisiones. Que ha estado bien silencioso, le diré. Sí, definitivamente. Creo que se les terminó el internet. No, la verdad es que creo que sí, el Tribunal Supremo Electoral debe tomar las cartas en el asunto y hacer los procesos pertinentes, ¿verdad? No hay otra declaración más contundente que la que se recibió. Las pruebas están. Las tenemos a simple vista, declaraciones, documentación que confirma que efectivamente fue así. Así que ahora pues nosotros estamos pidiéndole al Tribunal Supremo Electoral, exigiéndole junto al pueblo salvadoreño que tome las medidas necesarias para poder hacer justicia también en cuanto al sistema electoral de este país. Claro, un partido político que en campaña ocupaban fondos de la partida secreta. Mira, yo creo que el partido Arena, también su socio comercial FMLN, están alargando su agonía. O sea, está claro que ya no se levantaron. O sea, lo vimos desde el 3 de marzo del 2019, lo corroboramos después el último 28 de febrero, y ahora, después de esas actuaciones democráticas, ahora estamos viendo incluso el Tribunal Supremo Electoral que funciona de sus últimas trincheritas, ¿verdad? Que han quedado. Intentaron, tú te recuerdas, Lorena también te recuerda muy bien cómo en la campaña hicieron hasta lo imposible, hasta el último día, hasta el día de las elecciones, por robar votos, por cambiar. Bueno, eran las prácticas que traían. Claro, el pueblo les dijo, no señor, no más, ¿verdad? Y por supuesto que hay que decirlo, nuestros compañeros, nuestro gran equipo en Nuevas Ideas, nuestro presidente y todo, dijimos, vamos a defender nuestra democracia, esa democracia que es la que verdaderamente queremos, no aquella democracia falsa que nos pintaron bajo golpes de Estado, bajo país inseguro, como el más del mundo que llegó a ser inseguro. Entonces, estos partidos, en definitiva, ya están muertos, ¿verdad? Ya están muertos, tienen que ser en algún momento pues declarados, pues ya falta el acta de defunción, el pueblo la está dando, el Tribunal Supremo Electoral no se puede esperar mucho de ellos, tampoco creo yo que sea el camino. Ahora, si quisieran hacer ellos, tener una buena salida, pues pueden empezar por hacer ¿cómo se llama? Sus declaraciones y también sus acciones para que esto sea así, porque cuando hay evidencia
de que estos partidos ya no han cumplido con su cometido, porque está ahí en las leyes, que los partidos tienen un cometido para la población, entonces pues nada más queda que desaparezca. Y yo creo que también tenemos que tomar acción, ya que los salvadoreños nos han pedido a nosotros que hagamos un mejor país respecto a aquellos partidos que no hicieron algo bueno. No estamos hablando de un debate democrático, no estamos hablando de que hayan propuestas, estamos hablando de delincuentes que están comprobados que durante décadas dañaron, hirieron, desangraron y dejaron el caos en El Salvador. Por supuesto. Veíamos también que dentro de esta comisión especial que investiga todo el tema de sobresueldos, vimos algunos nombres de personas que representan algunas tanques de pensamiento, veíamos algunos también que ahora son miembros de algunas fundaciones que velan por la transparencia. Esto es sumamente grave, es decir, los gobiernos anteriores, tal cual lo dijo el expresidente Zapca, compraron la gobernabilidad. Sí, definitivamente vemos que esos tanques del pensamiento eran motivados por muchas millones o miles de razones, ¿verdad? Que sus opiniones eran movidas por intereses personales, que jugaron con la inteligencia y con la credibilidad de los salvadoreños, emitiendo opiniones, emitiendo juicios, emitiendo campañas de transparencia, cuando en realidad lo único que defendían y protegían era un sistema corrupto. Entonces realmente vemos en esas listas no solo exfuncionarios, no solo exministros, no solo exdiputados, sino vemos también periodistas comprados bajo este esquema de sobresueldo, bajo este sistema corrupto de sobresueldo, lo cual confirma definitivamente que lo que se compraba era una falsa verdad que se vendía a los salvadoreños para que el salvadoreño que día a día tributaba no dejara de hacerlo, para que el salvadoreño que día a día creía que todavía existía una esperanza en uno o en otro partido político, no dejara de creer en esa esperanza. Pero realmente detrás de todo eso, lo único que movía estos eran intereses personales, intereses de llenar sus bolsillos, no importándoles el país en el que se encontraban. Veíamos que el ex viceministro y el ministro de Agricultura llenándose los bolsillos de dinero cuando veíamos una Escuela Nacional de Agricultura en total abandono, cuando veíamos a nuestros agricultores luchando por rescatar sus cultivos después de plagas, después de inundaciones, y el Ministerio de Agricultura sin poder tener los recursos necesarios para poder ayudarle a los salvadoreños. Pero en ese caso, el viceministro y el ministro sí con sus bolsillos llenos de dinero, de sobresueldo, de dinero, y hay que aclararlo. Por eso se ha creado la comisión especial. ¿Para qué se crean las comisiones especiales? Para investigar temas de interés público, de orden público. Y los sobresueldos, son de la partida secreta que se financia con el presupuesto general, que se financia, en pocas palabras y en resumen, con el dinero del pueblo salvadoreño. Entonces sí es lamentable ver cómo esa gobernabilidad, cómo esas instituciones llegaban a un acuerdo, pero ¿a base de qué? A base del dinero del pueblo salvadoreño. Entonces creo que sí, el pueblo despertó, el pueblo se dio cuenta de la realidad, a pesar de todas esas cortinas de humo que lanzaban los medios de comunicación en ese momento, esos tanques de pensamiento, esos grandes escritores que hacían editoriales, pero cuando todo eso se cayó, el pueblo salvadoreño se dio cuenta de qué es lo que realmente movía todo ese sistema. Diputado Brook, le pregunto también a usted sobre este dinero que salió, porque es indignante al escuchar que compraste algunas corporaciones de televisión, periodistas, programas de opinión, a favor, obviamente, con dinero de la partida secreta. Claro. Tanques de financiamiento corrupto y tanques que, por cierto, están ya carcomidos y están oxidados y están pues haciendo aguas. O sea, ya esos tanques ya está claro de que quedaron en clara evidencia, ¿verdad? Sí se sabía. Yo cuando era periodista te puedo decir que era muy joven, ¿verdad? Pero frustraba ver cómo en estos medios se frenaban
los reportajes, la información que apuntaban a eso. Claro, estos grupos, acordémonos que han funcionado coludidos, ¿verdad? Y ahí no importaban ideologías. Como por hacer un paréntesis, el señor Simán lo hemos visto de la mano y asistiendo ahora hasta los medios del FMLN, ¿verdad? No les importaba, la ideología era la fachada, ¿verdad? Y esas ideologías que por lo demás están ya más carcomidas aún. Entonces, el haber apelado a estas conductas de ir y pagar lo que en periodismo se llaman las mentas, ¿verdad? O el haber llevado pues a señores como el señor Rubio, gente como la señora Sandra de Barraza, que se sentaban como grandes eminencias. Y yo quiero recordar algo. Y luchaban por la transparencia. Sí, también. yo una vez yo tenía 20 y tantos años y me llevaron a un programa, ¿verdad?, que estaban también compuestos, estaba Nacho Castillo, me acuerdo, ¿no? El Canal 33. Que por cierto se defendió en redes. Yo no sé qué defensa puede tener Nacho Castillo con el pasado que tiene, desde que vino a este país y vino con una especie de agencia oscura que funcionaba así como contrainteligencia. O sea, hay que investigar a Nacho Castillo un poquito, o sea, ahí está escrito. Y que también ha tenido problemas financieros, llegó a estar preso Nacho Castillo. Y él también trabajó, ¿cómo se llama?, mientras era director de prensa del Canal 33 para los Imán. O sea, tú te puedes imaginar, pueden imaginarse, o sea, estás informando a los salvadoreños, pero cuando dicen eso no lo informes, claro, te pagan para eso. Totalmente asqueroso, como el periodista, y lo digo así porque tocó a nuestra profesión, a nuestro oficio, ¿verdad? Pero en ese programa que estaba ahí, estaba la señora Sandra de Barraza ahí, y yo me opuse a todo lo que dijo, yo le decía, o sea, señora, usted, lo siento, y me terminaron diciendo, Carlos, ¿cómo le estás diciendo esto a la eminencia Sandra de Barraza? Ahí está la eminencia. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos cientos de miles de dólares lo que se le ha pagado a esta señora de tanques de pensamiento? Y tuvieron al país todo el tiempo en reportajes, en programas de radio, corporaciones y todos los medios que sabemos que eran de esos que son los incómodos ahora, ¿verdad? Dándole micrófono a esta gente que lo que estaban haciendo era apoyando estos mecanismos corruptos para desinformar a los salvadoreños, para distraer a los salvadoreños, para que ellos siguieran entonces ahí robando y robando y sacando dinero del Estado. Esas son las eminencias. Pues mantengo lo dicho cuando yo tenía 25 años de la señora Barraza, de Nacho Castillo y de todos estos que formaron parte, que estamos viendo ahora, de estas bandas que le robaron a nuestro país. Por supuesto. Diputada Fuentes. De hecho, se hablaba también de una fiscalía o pagos a exfiscales también de parte de la partida secreta o desde la partida secreta. Y ahora me imagino yo que el pueblo salvadoreño y también ustedes comprenden por qué no se investigaba esto. Exactamente, definitivamente. Lo repito, era un sistema de corrupción que trascendía el órgano ejecutivo, que trascendía el órgano legislativo, que los brazos, los tentáculos de este monstruo llamado corrupción tocaba el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, las autónomas, el órgano judicial. Era tan orquestado, tan bien orquestado este sistema de corrupción que tardamos casi 30 años, 30 años en poder darnos cuenta del alcance que tenían los tentáculos de este monstruo. Gracias a Dios que se está haciendo la investigación, gracias al pueblo salvadoreño que nos ha dado el mandato de ir en contra de la corrupción. Mira, no te miento, Armando, todos los días recibimos mensajes diciéndonos queremos justicia, queremos que devuelvan lo robado, queremos ver nuestro país progresar. Y lo dije al inicio, creo que ahora se pone un fin a una era de corrupción que desangró a nuestro país, porque ese dinero que esta gente se llevó en sobresueldos pudo haber llegado a la PNC para equipar a nuestro cuerpo policial para poder hacer el combate contra el crimen. Eso de lo que el presidente Nayib Bukele habla, ese combate tuvo que haber empezado hace tanto tiempo, pero nos vendieron una falsa paz, nos vendieron unos falsos acuerdos de paz cuando en realidad la guerra continuó.
Y es lamentable porque cuántos hermanos salvadoreños murieron a raíz de esto, de este desfalco que le hicieron a nuestro país. No solo en el tema de seguridad, ya lo dije, en el tema de educación. Cuántos hermanos salvadoreños tuvieron que emigrar a otros países debido a que no encontraron las oportunidades. ¿Por qué? Porque esta gente se las llevaba. Porque esta gente le robaba los sueños a los salvadoreños. ¿Cuántas madres tuvieron que llorar a un hijo que se murió en un desierto? Porque tuvo que emigrar, porque no tuvo oportunidad ni de estudiar, ni de trabajar, porque no encontró un empleo, porque no encontró una formación. Entonces creo, insisto, esto no es una persecución política, esto es un tema de justicia para todas esas madres que lloraron a sus hijos porque murieron a causa de un pandillero, para todas esas madres que lloraron a un hijo que se fue a Estados Unidos huyendo del desempleo, huyendo buscando una oportunidad de poder superarse. Entonces creo, insisto y repito, no es una persecución política, es un tema de justicia que nosotros, la nueva asamblea, el nuevo gobierno, le debemos al pueblo salvadoreño. Porque si no lo hacemos, si el fiscal general no se suma a esto, si la Corte Suprema de Justicia no se suma a esto, si el órgano ejecutivo y la asamblea legislativa no nos sumamos a este esfuerzo en combate a la corrupción, nos estaríamos convirtiendo en cómplices. Y eso no lo vamos a hacer. Entonces, por eso es el ataque frontal contra la corrupción. Por supuesto. A ver, y yo quiero abonar todavía más en lo que estamos comentando, porque luego de estas capturas de exfuncionarios del primer gobierno del FMLN, los diputados también reaccionaron al respecto y obviamente los diputados de Nuevas Ideas decían es necesario, y tal como lo está diciendo la diputada Fuentes, es necesario que todos nos unamos y que afrontemos esto. ¿Por qué? Porque justamente lo que usted decía, nos podemos convertir en cómplices si no denunciamos. Pero quiero que vean también más declaraciones de estos exfuncionarios del gobierno del Partido Arena que también revelaron otros nombres de los cuales hemos conversado en anteriores ocasiones, pero queremos reiterar, mejor dicho, a continuación. La verdad, en lo que fuerais preguntado, lo juro. Bajo juramento ante la comisión especial que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores, el expresidente de la República y del Partido Arena, Elías Antonio Saca, confesó que entregó remuneraciones adicionales a su gabinete de gobierno. Se pagaban con la cuenta de gastos reservados. Algunos de sus funcionarios recibieron más de $500,000 al finalizar su periodo. Algunos ministros tenían sueldos de $10,000. $10,000. Un aproximado, sí. Señor presidente de la comisión. Eso quiere decir que algunos recibieron $600,000 en el periodo. Agregó que la entrega de sobresueldos era una práctica común en los gobiernos de Arena, de acuerdo con el exmandatario Francisco Flores, y que además ni su secretario jurídico Luis Mario Rodríguez encontró ilegalidades en el desfalco al Estado. Ninguno de los abogados que me acompañaban, incluyendo al secretario jurídico, me dijo en ningún momento, mire, presidente electo o presidente ya en funciones, esto no es legal. Horas después, el exsecretario privado de la presidencia de Saca, Elmer Charlet, reveló que Luis Mario Rodríguez, adicional a su salario de $2,500, recibió $11,000 mensuales y un aporte económico de cerca de $3,000 para matricularse en un doctorado en ciencias jurídicas. Entonces, además de pedirle la autorización, le pedía de que se le apoyara con esto, tanto con el tiempo como con el pago de la matrícula. Sin embargo, el exministro de Gobernación y Seguridad, René Figueroa, fue quien más salario extra recibió. Al finalizar su periodo, habría cobrado $1.2 millones. El señor René Mario Figueroa recibió $20,000 de sueldo. Ese fue el más alto, $20,000. De los gastos reservados de la presidencia también se lucraron secretarios generales de los partidos PCN y PDC, Ciro Cruz Cepeda y Rodolfo Parker. ¿Cuánto era lo que se le entregaba el señor Rodolfo Parker? $8,000. ¿Mensual? ¿Por cuántos años? Los años no lo sé, pero sí se le da. ¿Cuánto tiempo fue? No me recuerdo, pero sí esa era la cantidad. Esta información fue conocida por el exfiscal Douglas Meléndez, pero pidió que no se revelara en el juicio en los que Saca y Charlet fueron condenados por corrupción, a cambio de reducir los años de prisión mediante un proceso abreviado. Y además se nos pidió exprofesamente no se hable de sobresueldos.
no se hable de sobresueldos. Según el exmandatario Saca, el partido Arena prometió al exfiscal general Douglas Meléndez su reelección a cambio de no investigar la entrega de sobresueldos. No se hablen de sobresueldos, decía el expresidente Saca, diputado. Y decía también que desde que llegó él, le dijeron esto es así, esto se hace, nadie le dijo que era ilegal. También hay que decirlo por qué no se informó mejor, pero si tenía abogados estudiados como Luis Mario Rodríguez, que es asesor también ha sido de FUSADES y integra. Director también, de estudios legales. Director de estudios legales, fíjate. O sea, claro, ahí tienen a gente que la prepararon, ¿verdad?, para ser malandrina. O sea, la preparó El Salvador, preparó a los delincuentes con el dinero, sin consulta. O sea, en ningún momento nos consultaron. Queremos que Luis Mario Rodríguez pague del dinero de los salvadoreños sus becas y sus estudios, que llegó a recibir hasta $16,500 mensuales, ¿verdad?, adicionales a su sueldo como funcionario. ¿Para qué? Miren en lo que terminan ahora. O sea, ese era FUSADES, ¿verdad? Para eso estaba. Bueno, por mi parte, como conclusión, Armando, yo quiero reiterarle a los salvadoreños de que hay mucho trabajo que vamos a hacer, que falta por hacer. Está más que claro de que si hemos tenido el compromiso de llegar a trabajar por lo que son deudas pendientes que han dejado los otros, pues vamos a seguir en esto. Apenas comenzamos, hay ya, más que lo que se decía del mecanismo corrupto, ya se están demostrando las fases de este mecanismo corrupto. La justicia, que es la que también antes compraban como parte de los dineros obtenidos con este mecanismo corrupto, pues ya no está en manos de esa gente que cometía todos estos actos ilegales, ¿verdad? Ya no los controlan, ya no hay poderosos, ya no hay mafias veladas, ya no hay capos, ¿ya? Esos están ahí al punto de caer también ante la justicia. ¿Y por qué esto? Bueno, porque nuestro país nos hemos propuesto todos, y ese es el anhelo que tenemos, incluso, como decía Lorena hace un rato, y tú creo que lo reiterabas también, por todos estos hermanos que han tenido los salvadoreños que salir huyendo, que fueron arrojados, empujados por todos estos que estamos viendo ahí que salen, para que se fueran, porque era también parte del mecanismo, hay que decirlo, que se vayan. Este país lo vamos a hacer invivible para que después nos manden remesas, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos hablando también ya de algo miserable. Yo invito también a la diáspora a que no baje la guardia. Ustedes saben, porque yo también fui parte de la diáspora, yo también estuve 15 años viviendo fuera, el dolor que se siente el haber tenido que dejar el país, eso que uno quiere, a sus parientes, a sus amigos, ¿verdad? Porque fuimos impulsados a hacerlo para buscar un mejor futuro para nuestros hijos, para buscar que nuestros hijos no salieran a las calles y se fueran a exponer a la delincuencia, ¿verdad? O que nosotros mismos, o que la gente. Entonces, yo creo que ahí estamos claros que la fuerza que tenemos los salvadoreños aquí y afuera no la van a derrotar estos politiqueros y esta gente como los que hemos visto ahí desfilar, y que van a seguir desfilando más, porque hay nombres como que se han quedado como Rodolfo Parker, que lo veíamos gritar, ¿verdad? Lo veíamos gritar bastante el año pasado. ¿Por qué gritaba tanto? Bueno, ahí está la respuesta, porque él también era parte. Y eso que se menciona en los gobiernos de Arena. Falta que vengan también cuando hubo participación, porque él también lo dijo. Yo estaba muy bien con el gobierno de Funes, otro gobierno de corruptos y ladrones. Por supuesto, tengo menos de 30 segundos, diputada, pero lo que espera el sistema judicial también con estos casos. Sí, definitivamente, pues le estamos entregando al pueblo salvadoreño una verdadera justicia. Ya lo dijimos durante toda esta noche, y yo pues nada más agradecerte por el espacio, agradecerle al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente del quehacer legislativo de esta nueva asamblea. Crean lo que estamos trabajando por ustedes, que tenemos claro cuál es el mandato, y el mandato es construir un nuevo país lleno de oportunidades para que ninguna madre tenga que volver a llorar la partida de un hijo por falta de oportunidades, para que ninguna madre tenga que volver a llorar la muerte de un hijo a causa de las pandillas. Eso es lo que estamos construyendo. Estamos limpiando la casa para entregarles a ustedes un nuevo El Salvador. Por supuesto, diputada, muchísimas gracias por su tiempo.